buenas tardes a todos y todas, buenas noches también para quienes nos miran desde distintas latitudes de acá, de Centroamérica. El día de hoy en nuestro seminario virtual, seminarios virtuales que se han extendido un poquito más del mes de septiembre en el marco del mes de la Biblia, y como cierre de estas actividades, tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe un colaborador, colega, amigo de la Universidad Bíblica Latinoamericana y profesor nuestro también, David Castillo. David va a compartir con nosotros la temática de Génesis 1 al 11 desde una perspectiva sociopolítica. Es un tema que desde hace ya un tiempo habíamos conversado y habíamos pedido para que pudiese compartir con nosotros los resultados o al menos algunos aspectos de la investigación de su tesis doctoral en la Universidad de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica. Entonces es un gusto que el profesor David, también profesor de CERJUC, de esta institución hermana del Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas, nos acompañe en esta tarde. La dinámica que tenemos es de 45 minutos, una hora de presentación, y luego de ello abrimos el espacio para preguntas, para comentarios, para el diálogo, tanto para las personas que nos están siguiendo desde las redes sociales en Facebook, para que puedan ir anotando sus preguntas, como para quienes estamos acá en la sala de Zoom. Podemos usar el chat para poder anotar las preguntas y yo iré anotando, iré observando los detalles allí de cada una de ellas para darles la palabra después. Les pido por favor que tengamos los micrófonos apagados para no tener problemas con la grabación, que luego se subirá a YouTube. David, muchas gracias y nuevamente bienvenido aquí a tu casa. Muchas gracias, Hansel, por la bienvenida y pues bueno, un saludo a todas las personas que amablemente se incorporan, ¿verdad?, a este espacio de conversación. Entonces agradecerles y sí, invitarles a que podamos entrar en un diálogo, ¿no? A partir del tema sugerido, ¿verdad? Como Hansel muy bien menciona, la propuesta es plantear una noción de lectura de Génesis del 1 al 11 desde una perspectiva sociopolítica, ¿no? Algunas claves que puedan permitirnos acercarnos a esta literatura religiosa fundante de Génesis del 1 al 11, intentando trazar las conexiones o las relaciones que pueden haber entre el nivel literario de los relatos, del material escrito, no solo con el mundo que reflejan, ¿verdad?, con las dinámicas, las preocupaciones, las disputas sociales y políticas de ese mundo al que pertenece este material, sino también que de una u otra manera nos permita asociarlo con el proceso de recepción, ¿verdad? Cómo se leen estos relatos, cómo se han leído desde nuestras sociedades, ¿no? Y cómo podemos también comprenderlos en nuestras luchas actuales. Entonces, bueno, sin más voy a compartir pantalla con ustedes para poder ilustrar con algunas imágenes las ideas que buscamos plantear en este espacio. Lo que veo es que me tapa un poco aquí esta cosita de Zoom, que no sé cómo minimizar. Pero bueno, yo creo que ya se movió. Entonces, voy a plantear algunas de las ideas que tengo para hoy y como Hansel sugería, al final podremos hablar una conversación si existe alguna pregunta, algún comentario o alguna reacción. Bueno, para iniciar con esta conversación, yo quisiera leer dos textos que me parece que pueden ilustrar desde ya el aporte, ¿no?, lo que queremos colocar esta tarde. El primero es un texto de Isaías 14, que va del 3 al 8, ¿no? Y este texto está concentrado en, digámoslo así, una celebración ante la caída de uno de los reyes de Babilonia. Elijo este texto porque la lectura sociopolítica que vamos a hacer de Génesis del 1 al 11 va a estar concentrada en el relato de la Torre de Babel, que es un relato
Perdón, no sé si se le fue el internet a David. ¿Los demás me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, profe, lo escucho. Ok. Y profe, David, no. Creo que es David que tiene un problema. Sí, vamos a ver qué habrá pasado. Ok, sí se desconectó allí. Bueno, me acabo de dar cuenta que me desconecté de mi oficina. Ah, bueno, ya, estaba escribiéndote aparte, sí. Okay. Disculpen, sí, estoy en mi oficina para no desconectarme y además sí me desconecté. Quedamos en la lectura del texto de Isaías. Sí, apenas estabas empezando. Ok, la lectura, me imagino. Sí, la lectura. Bien, vuelvo entonces. Cuando te haya calmado, ya ve de tu disgusto y tu desazón y de la dura servidumbre a que fuiste sometido, lanzarás esta sátira contra el rey de Babilonia. Dirás, ¿cómo cesó el tirano? ¿Cómo cesó el sobresalto? Quebró Yahvé la vara de los malhechores y el bastón de los déspotas, que golpeaba a los pueblos con saña, golpes sin parar, que dominaba con ira a los pueblos, acosándoles sin tregua. Está tranquila y quieta la tierra toda, prorrumpen aclamaciones, hasta los cipreses se alegran por ti, los cedros del Líbano dicen, desde que tú has caído en paz, no sube talador contra nosotros. Ese texto lo colocamos junto a esta reflexión de Eduardo Galeano, que dice lo siguiente: la verdad es que toda la historia de América puede leerse como una larga guerra entre las fuerzas de la dignidad y las que nos niegan la posibilidad de ser voces. Nos condenan a ser ecos, nos niegan la posibilidad de tener cuerpo propio y nos obligan a ser sombra de otros. Mantengamos por favor en mente estos dos textos mientras vamos exponiendo los contenidos relacionados con el pasaje puntual. Entonces, bueno, para hablar de lectura sociopolítica, yo sugiero dos comprensiones iniciales. Primero, comprender la herramienta del estudio de lo social y de lo político como parte del análisis exegético. En otras palabras, comprender que el análisis sociopolítico pertenece a un ejercicio de reconstrucción de las condiciones históricas en que surge el texto, determinado texto, el material bíblico. O sea, que busca analizar el mundo en que se ubican los grupos, las ideas que conforman estos materiales y también la función del texto en una sociedad determinada o en su sociedad de gestación. Ese podríamos decir es el ejercicio de la comprensión de un detrás del texto, como lo usamos, o el término que usamos usualmente para nombrar los análisis con los que abordamos los textos bíblicos dentro de la exégesis, o bueno, del estudio bíblico en general. Como segunda comprensión es, considerar el abordaje sociopolítico como herramienta hermenéutica, como un ejercicio de actualización teológica. Aquí podríamos decir que este ejercicio pertenece a la búsqueda de significación y de sentido, en lectura de la recepción de alguna tradición bíblica hasta el presente. Este ejercicio significaría una reflexión interesada en comprender las condiciones estructurales actuales, o por lo menos desde las cuales se lee el material, y el rol que los textos juegan y pueden jugar ante ellas, ya sea, por ejemplo, como denuncia o como legitimación de un orden imperante, aunque no excluyente, a estas dos realidades. ¿Qué vamos a hacer entonces en esta tarde? Aquí tenemos un itinerario sumamente breve. Ya iniciamos con una provocación y una suerte de planteamiento de la perspectiva. Luego vamos a revisar algunas dimensiones de Génesis del 1 al 11 en sus aspectos literarios, históricos y teológicos para ir construyendo una lectura, una mirada sociopolítica, y tendremos también una breve reflexión final. Quisiera iniciar también ahora ya directamente el abordaje del material de Génesis 1 al 11 con esta imagen y con esta mención de la función de la literatura o el rol de la literatura como un producto o como un instrumento sociopolítico.
Y esto me gustaría ejemplificarlo con una obra de los años 40 de un autor inglés llamado George Orwell y de un texto que se llama Rebelión en la Granja, ¿no? Entre muchas de las frases interesantes de este pequeño cuento, fábula o pequeña novela, está la siguiente. Todos los animales son iguales, dice George Orwell en su relato, pero unos animales son más iguales que otros. Este extracto pertenece a un cuento que nos habla de una revolución de animales de granja, ¿verdad? Que se enfrentan al control, al dominio, a la opresión de los humanos y pues crean una sociedad propia. La frase pertenece ya al momento de evolución de esa sociedad, ¿verdad? Un primer mandamiento era todos los animales son iguales, pero conforme la sociedad va evolucionando o involucionando, como queramos considerarlo, se agrega una segunda parte a ese primer mandamiento que dice unos animales son más iguales que otros. ¿Cómo definen la mayoría de lectores y lectoras críticos este texto de George Orwell? Aquí extraigo una afirmación de Wikipedia que lo explica sumamente bien y nos ayuda muchísimo a ejemplificar esto. Wikipedia define Rebelión en la Granja como una fábula crítica, ¿no? Una fábula mordaz que habla sobre el régimen soviético de Joseph Stalin. Recordemos que la obra pertenece a los años 40. Como una crítica que corrompe el socialismo llevándolo a una suerte de autoritarismo, ¿no? Un tipo de autoritarismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una fábula, un cuento, una novela que nos habla de cerdos, de perros, de caballos, de gallinas, es un medio, es un canal para plantear una crítica a un régimen político que se considera se ha corrompido, ¿verdad? Entonces, la idea con esta primer mención de Rebelión en la Granja es que podamos contemplar la asociación que existe entre la literatura y su uso, su función, su rol mediador para explicar, para interpretar, para dirigirse, para reflexionar en torno a la realidad y a la vivencia concreta. En este caso, a los regímenes, a los tipos de orden social o político en que vivimos. Para leer Génesis 11 del 1 a 9, yo sugiero seguir la indicación de su primer verso. Su primer verso tiene una frase muy interesante, en su momento vamos a leer, que se puede sintetizar en esta expresión del cuadro morado, ¿no? Bajo un único labio, bajo unas solas palabras, bajo un solo discurso. Lo que yo propongo acá, y no es mi invención, claro está, ¿verdad? Como decía al inicio, es que lo que encontramos en Génesis del 1 al 11, en este relato de los orígenes en torno a Babilonia, es una crítica a la dominación imperial, a partir de un relato de una ciudad y una torre. Y es entonces lo que vamos a ir desarrollando en estas slides que vienen. Voy a mover esto acá. La primera frase, como les decía, en Génesis 11:1 es la siguiente: toda la tierra tenía entonces un único labio e idénticas palabras. Ese va a ser nuestro verso orientador. Pero junto a él quiero rescatar una frase célebre de George Bush en un discurso con ocasión al atentado de las Torres Gemelas, discurso de 2004. Bush decía, Bush hijo, la libertad es el regalo del Todopoderoso a todos los hombres y mujeres del mundo. En tanto que la mayor potencia de la tierra, nosotros tenemos la obligación de ayudar a la expansión de la libertad, ¿no? Por eso, pues, más adelante podemos conversar más, pero el paralelo acá ya va sugiriendo un poco lo que quiero ilustrar con el análisis del texto. Bien, bueno, bajo un único labio, como clave para leer Génesis 11 del 1 al 9. Algunos aspectos fundantes. La realidad de estar bajo un único labio significaría
no la característica cultural de los orígenes de los distintos idiomas de los pueblos, como usualmente se lee en torno al relato de Génesis 11, ¿verdad? Que la gente tenía un solo idioma, Dios viene, confunde las lenguas y ahí surgen las distintas lenguas de los distintos pueblos. Sino más bien, el único labio implicaría la realidad política de los pueblos dominados bajo un sistema totalizante, ¿no? Con un discurso impuesto y único. Otro elemento fundante es el de Génesis 1 al 11, comprendido y reflejando, Génesis 11, perdón, 1 al 9, comprendido y reflejando su mundo cultural. Tendríamos que Génesis 11, 1, 9, delante de la literatura mesopotámica de propaganda política, que tenía el rol de celebrar y sustentar ideológicamente el proyecto imperial neobabilónico, representa o se yergue como un discurso irónico antihegemónico. En otras palabras, Génesis 11, 1, 9 en el mundo cultural va a entrar en conflicto con los relatos propagandísticos del imperio babilónico. Y finalmente, como tercer elemento, es poder hablar con límites, por supuesto, de Génesis 11, 1, 9 como discurso de los dominados y las dominadas. Para el Israel exiliado, así como potencialmente para los pueblos dominados hoy, bajo potencias capitalistas y de otro tipo, Génesis 11, 1, 9 no solo invita a levantar una voz crítica y disonante ante proyectos de sumisión y muerte, sino llama a celebrar y construir el proyecto de Dios que trae abajo, por usar la frase del texto, toda forma totalizante de dominación. Así que con estos tres presupuestos serán los que exploraremos en el estudio del texto. Para leer el relato de la Torre de Babel, considero yo que 4 ideas son fundamentales. Primero, definir el género literario, el tipo de texto que tenemos delante. Y podríamos hablar en torno a Génesis 11, 1, 9, de un texto que es más parábola que historiografía, ¿no? De un texto con claro, digámoslo así, contenido social y político relacionado al imperialismo y a la opresión babilónica, esto visto ya en su lenguaje y su terminología. Tenemos sin duda alguna un texto teológico donde hay una afirmación religiosa, donde Yahvé surge como Dios de la historia, opuesto a la opresión imperial babilónica particularmente, y podríamos también sugerir ya hermenéuticamente una correlación a nuestras condiciones actuales, ¿no? Y releer este texto como una voz crítica a un sistema dominante en el nuestro, el sistema capitalista imperial, de grandes potencias capitalistas, ¿verdad? Con intereses imperialistas, neocolonialistas, que buscan imponer regímenes de dominación única, ¿no? Como lo vemos hoy en distintas partes del mundo, ¿no? Europa, África ahorita, con todos los conflictos que hay con las excolonias francesas, y en América Latina, sin duda alguna. Bueno, la noción del texto como parábola, ¿verdad? La parábola de la ciudad y la torre. Aquí partimos de la idea de qué tipo de literatura tenemos delante, ¿no? Y cuando pensamos en la biblioteca del antiguo Israel, encontramos materiales literarios de distintas formas y distintos géneros, ¿verdad? Que se incorporan y que de alguna u otra forma reflejan experiencias socio-religiosas. Estas formas literarias que plasman ideas, expectativas, esperanzas, denuncias religiosas, pueden concebirse como mediaciones pedagógicas. La literatura se convierte entonces en una forma de orientar, de encaminar, de sugerir a su audiencia formas de ver el mundo y de orientarse en él. Tenemos entonces narrativa como Génesis 11, 1, 9, ya sea historia, historiografía, novelada, novela, cuento, crónica. Tenemos también cantos, poesías, discursos proféticos, dichos sapienciales, sentencias, proverbios, apocalíptica. Todas estas formas literarias que podemos concebir como revestimientos de experiencias históricas que leen la realidad desde una cosmovisión religiosa. Por eso siempre es fundamental preguntar qué leemos cuando leemos, ¿no? Y ahorita tenemos delante en la propuesta, ¿verdad?, una parábola en Génesis 11, 1, 9.
insistimos en que el texto como parábola, entonces, es un medio, es un camino, ¿no? Digámoslo así, un puente para, a partir de lo literario, poder conectarnos con la experiencia histórica concreta. Retomo aquí la metáfora de la ventana del profesor Ramírez Kid en una de sus obras sobre Tobit, donde él lo explica de una manera me parece muy clara. El profesor Ramírez dice, la Biblia es una ventana. No miramos la ventana, sino a través de ella. Ese horizonte al que orienta nuestra mirada no es la teología, sino la vida misma, ¿no? Acá, más allá de todas las implicaciones que puedan surgir al interpretar esta frase, yo la estoy interpretando en el sentido de que el texto bíblico es mediación, o sea, es un canal a partir del cual hablamos directa o indirectamente de las realidades concretas. Entonces, para ubicarnos un poco, por si no conocemos el texto, lo vamos a leer acá brevemente. El texto de Génesis 11, 1-9, tradicionalmente se ha dividido en dos grandes escenas. Una centrada en la acción de las personas, de los seres humanos que se organizan en torno a la tierra de Senar, y una segunda escena que particularmente se concentra en las acciones de Yahvé. La primera parte dice así: era toda la tierra una lengua y un habla única. Sucedió que al emigrar desde el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron entonces el uno al otro: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Sirvió para ellos el ladrillo como piedra y el asfalto sirvióles de argamasa. Dijeron luego: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide esté en el cielo, y hagámonos así un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la superficie de toda la tierra. En su segunda parte, el texto dice: bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los seres humanos. Dijo Yahvé: he aquí a un pueblo único y una lengua única para todos ellos. Y este es el comienzo de su hacer. Ahora no se les podrá impedir nada de lo que proyecten hacer. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, de tal modo que no escuche uno la lengua de su compañero. Y les dispersó Yahvé de allí sobre la superficie de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua de toda la tierra, y allí les dispersó Yahvé sobre la superficie de la tierra. Tal vez dos aspectos fundantes antes de continuar, o mejor dicho, dos aspectos importantes. Primero, cuando leemos Génesis 11:1-9, leemos en lo que los estudiosos y estudiosas tienden a concebir como el relato de cierre de las historias de los orígenes o las narrativas de los orígenes que van desde Génesis 1 al Génesis 11. Aquí tenemos el culmen, por decirlo así, de una serie de relatos que han venido contándose en un momento fuera de la historia y que han sido fundacionales por distintas situaciones que ocurren, ¿no? El relato del jardín, el relato de Caín Abel, el relato de el diluvio, el relato de los hijos de Noé, la famosa tabla o mesa de las naciones de Génesis 10, ven su culmen en esta última narrativa sobre un proyecto, ¿verdad?, al que Yahvé se opone. Entonces aquí tenemos, digámoslo así, una conclusión de esa primera parte de la narrativa que va a ser reinaugurada posteriormente con la aparición, o mejor dicho, la llamada de Abraham para fundar ahora una nueva, digámoslo así, un nuevo grupo humano alineado a Yahvé. Como segundo aspecto, aquí yo he señalado unos elementos en azul, unas frases, unas palabras que vinculan el relato de Génesis 11:1-9 a narrativas y a contenido que ya hemos leído si hemos iniciado nuestro estudio desde Génesis 1. La tierra de Sinar es mencionada ya en Génesis 10, por ejemplo, y se convierte en el centro de la acción de Nimrod, que es, podríamos decir, un gran fundador de ciudades e imperios. En el capítulo 10, Nimrod es relacionado no solo con la fundación de una ciudad-reino, sino con las ciudades-reino más
importantes en el entorno de Israel, dado su dinámica de dominación. Nimrod es asociado con Asiria, con Egipto y con Babilonia, tres de los poderes políticos imperiales que trajeron sufrimiento al antiguo Israel. Disculpen un segundo. Disculpen. El tema de la ciudad y la torre, y especialmente de la ciudad en el capítulo 4, nos remite de nuevo a esta sección del capítulo 10, y la noción de hagámonos un nombre la tenemos en el capítulo 6, en este extraño relato de Génesis 1 al 4, donde tenemos el encuentro entre los hijos de Dios, esa suerte de divinidades, y las mujeres, de cuyo encuentro surgen, digámoslo así, grandes soldados, grandes gibor, que buscan construir un nombre famoso. Así que, de una u otra forma, Génesis 11 nos va dando ya una síntesis de otros relatos y parece ser por el tono de los textos mismos, de otros juicios de valor que ya se han ido sugiriendo a lo largo de toda esta sección, ¿verdad? Que aquí tienen una culminación importante. Entonces, este primer acto, ¿cómo comprender, verdad, el desarrollo de esta literatura y su vinculación con la dimensión sociopolítica que puede estar detrás? Lo que voy a hacer aquí es mencionar la relación, tomar algunos términos, expandir un poco en los usos, en sus relaciones, para poder ir explorando en el nivel literario las sugerencias del mundo social que pueden estar reflejando, ¿no? Entonces, en este primer acto tenemos el proyecto del único labio. Va de Génesis 11, del verso 1 al verso 4. La mención de todo el mundo, ¿verdad? Tenemos la mención de Adán, ¿verdad? Toda la humanidad se congrega en un solo grupo y bajo un único labio, ¿verdad? Donde podemos estar encontrando ya la idea de un régimen totalizante, o por lo menos la idea de una agrupación, de un agrupamiento de personas bajo un régimen. Lo vamos a ver más adelante con una cita asiria relacionada con uno de los reyes más importantes del imperio neoasirio, que fue Sargón II. Un mismo labio, idénticas palabras, como ya he sugerido, ¿no? Parece ser una referencia no a un idioma, sino a un discurso, no a la forma de las palabras, sino a su contenido. Como Croato dice, habla única en términos de la forma, la perspectiva, la ideología. La tierra de Senaar. La tierra de Senaar nos es bastante conocida en la tradición bíblica. Como les decía, ya la escuchamos mencionar o la leemos en Génesis 10. Tenemos una referencia clara en Daniel 1 al 2, ¿verdad? La tierra de Senaar es el lugar a donde se llevan a los grupos que son exiliados hacia Babilonia, ¿verdad? Daniel va y habita en la tierra de Senaar. En Zacarías 5 tenemos a la tierra de Senaar como el lugar donde se coloca la cuna de la maldad, y por ende la mención de Senaar ya puede ser una pista narrativa, una pista de un referente histórico, sociopolítico. Es otra forma de hablar de Babilonia, pero también una suerte de juicio de valor. Si seguimos la tradición restante, como les decía, con Daniel y con Zacarías, podemos ir ya contemplando la idea de que la tierra de Senaar es otra forma de hablar de una suerte de tierra donde la maldad habita, donde la maldad bulle también, donde la maldad surge. La ciudad y la torre. Curiosamente, la ciudad en el libro del Génesis parece ser un espacio evaluado negativamente. Brevemente, Caín es el fundador de la ciudad después de matar a Abel y ser expulsado por Yahvé. Nimrod, como reproductor de imperios, en Génesis 10:8, que ya he mencionado, ¿verdad? Está asociado a esta organización sociopolítica. Sodoma y Gomorra, el relato en Génesis 18-19, de nuevo, ¿verdad? Un espacio inhóspito. Siquén, la ciudad de Siquén en Génesis 34, ¿verdad? Nos presentan la ciudad de Siquén a partir de la violación de una de las hijas de Jacob, y en Egipto
tenemos las menciones de la ciudad relacionadas con la esclavitud, la acumulación y el despojo. Así que, de nuevo, ya tener una ciudad acá en este relato nos puede ir sugiriendo, ¿verdad?, cómo debemos interpretar, especialmente a la luz de de su contexto literario, ¿no?, de lo que los otros relatos, los otros planteamientos del mismo libro van sugiriendo. A la cúspide, ¿no?, llegar hasta el cielo, que es el plan, el proyecto, podría concebirse como una referencia a traspasar el límite al que los humanos deberían aplicarse, ¿no? Este es un eco ya de otras transgresiones que parecen cuestionar la vinculación entre lo humano y lo divino. Génesis 2.3, Génesis 6, del 1 al 4, podrían estar contemplados dentro de este tipo de narrativas. Dentro de la tradición babilónica podemos pensar en la Esagila, que establecen los relatos de la creación babilónicos, la Esagila que establece Marduk en Babilonia, ¿no? Este templo cuyo nombre significa literalmente casa con la cabeza que está en lo alto, sobre elevada. Aquí podríamos tener entonces otra relación directa, ¿no?, entre lo que se está cuestionando del relato, el proyecto humano y el territorio de Babilonia. Hagámonos famosos. Los intérpretes tienden a relacionar esta frase, este deseo de fama, con la persecución de la grandeza, ¿no?, especialmente fabricada por las conquistas militares. Algunos autores, de nuevo, hacen la relación entre esta aspiración y la aspiración que se encuentra en Génesis 6, del 1 al 4, donde dependiendo de los intérpretes y las intérpretes se asocia a los grandes hijos de los dioses, ¿verdad?, esta fundación entre mujeres humanas e hijos de las divinidades como reyes de la antigüedad, ¿no?, Alejandro Magno, otro tipo de figuras que se creían eran hijos de mujeres humanas, pero que habían sido engendrados por dioses, y que por eso lograron grandes hazañas. Para Croato, por ejemplo, este relato evidencia la manifestación de un poder técnico y cultural que va a tener efectos en el orden político y económico, relacionado especialmente con las grandes culturas militares. Hacerse un nombre. Continuamos. Aquí retomo otra vez a Croato. Croato insiste en que el motivo del nombre ya va siendo expresado en Génesis 6.4, como les mencionaba. La relación del nombre con la fama, el prestigio, la inmortalidad está claramente documentada en los textos sumerios y acadios de Mesopotamia. En un pasaje del poema de Gilgamesh, cuando éste exhorta a su compañero Enkidu a la conquista del país de los cedros, custodiado por el monstruo Hubaba, dice este monstruo de ambos, hasta sus lejanos descendientes han establecido su nombre. Podemos volver entonces aquí al tema de la producción del nombre como un elemento importante. La fama, consecuencia de las grandes obras arquitectónicas, de los grandes logros militares, es también motivo frecuente en los textos cuneiformes y otros textos vinculados con la cultura babilónica. No sea que nos desperdiguemos, ¿no? La frase de preocupación que es para muchos autores y autoras también una prolepsis. El texto mismo pone en boca del Adán, del colectivo humano que se organiza en torno a la ciudad y la torre, el destino que le espera, ¿no? Esto es siempre el giro irónico y literario de relatos de este tipo. Yo siempre, o mejor dicho, asocio esta frase inclusive como una genialidad del libro de Job en el 3.25, donde Job, después de todos los padecimientos, o el inicio ya de sus padecimientos, ¿verdad?, en su lamentación expresa, lo que más temía fue lo que me aconteció, ¿verdad? Aquí tenemos en esta prolepsis una humanidad que se organiza para evitar ser desperdigado, pero quien va a anunciar el destino ya que le espera después de la acción de Yahvé. Aquí la realidad centralizada es para Croato un símbolo de la concentración del poder. El temor a ser dispersados podría concebirse como el temor de que un poder mayor tome su lugar, de que la hegemonía imperante en este proyecto llegue a su fin, ¿no?, como va a suceder al final. En el segundo acto nos encontramos ya la acción directa de Yahvé como protagonista.
Y el primer gesto es el Yahvé que desperdiga, que dispersa por toda la tierra a este grupo que se une en torno a la ciudad y la torre. La acción de Yahvé, ¿verdad? Quien baja, ahí podríamos concebirlo como el Yahvé que no está absorto de la historia, ¿no? Sino que es una entidad presente. Un solo pueblo y un mismo labio se repiten una vez más, ahora en boca de Yahvé, ¿verdad? Una reiteración importante para que no olvidemos esa articulación que surge en torno a la ciudad y la torre. ¿Qué es lo que dice Yahvé? Bueno, ahora, dice el texto, no se les podrá impedir nada de lo que proyecten hacer, según el verso 6b. Esta misma frase o este mismo lenguaje aparece en el libro de Job también, en el capítulo 42, sugiriendo el poder ilimitado de Dios, ¿no? Pero mientras en Job se adjudica a la divinidad, en el texto se está relacionando a el ser humano. Según Croato, en palabras de Job, el ser humano es capaz de ser como Dios, ¿no? Que nos puede servir de alusión una vez más a una primera transgresión en el relato del jardín y nos permite ver también la correlación tan interesante que puede haber, no solamente literaria en términos de narrativa, sino sociopolítica de Génesis 11, 1-9, con los otros relatos que ya he ido mencionando de todo la sección literaria de Génesis 1 al 11. La agenda de Yahvé es confundir la lengua, ¿no? Y con la confusión de la lengua se busca finalizar el proyecto de alineación ideológica y discursiva y por ende finalizar el proyecto de la ciudad y la torre que se desarrolla en Sennaar. Yahvé les dispersa, ¿no? Aquí Yahvé no solo decreta, sino que ejecuta el fin del proyecto. Literariamente podríamos ver aquí un acto profético, ¿no? Una denuncia ante el acto de las personas reunidas en Sennaar. Cuando trasladamos esto a la reconstrucción del mundo social y podemos vincular el proyecto de Sennaar con, no sé, el proyecto político del imperio babilónico, podemos ya sugerir que el texto nos está planteando una denuncia ante el abuso de los poderosos y su proyecto, podríamos decir en este caso, antidivino o anti-Yahvé. El bautizo, el nombre de la ciudad, ¿no? Asignarle el nombre Babel en este relato nos vuelve a una función de los materiales de Génesis 1 al 11 como narrativas con tinte etiológico. El término etiológico es un término técnico para sugerir material que me narra, remontándose usualmente a un pasado fundante, el surgimiento de prácticas, el surgimiento de grupos, el surgimiento de costumbres y el nombre asignado a estas. Aquí en Génesis 11, 1-9 tenemos un relato de fundación de una ciudad legendaria, Babilonia, ¿no? No legendaria porque es inventada, sino legendaria por una fama que trasciende fronteras. Entonces, parece que aquí tenemos una crítica con tinte etiológico porque tenemos un relato que habla de la fundación de una ciudad, pero una fundación con implicaciones negativas, ¿no? Babilonia, por ende, en el relato de Génesis 11, 1-9, no es la puerta de los dioses, ni las puertas del cielo, como afirmaba la ideología propagandística de Mesopotamia, que tenía su relato para contar la fundación de Babilonia como, ¿verdad?, como una ciudad fundamentada en un montículo que sale de las aguas en el relato creacional y que se convierte ese montículo como en un puente que conecta la tierra con el recinto divino, ¿no? Aquí no es esa la sugerencia, ¿no? Al contrario, el relato del antiguo Israel bautiza esta ciudad como Babel, como confusión, relacionándole con el caos producto del orgullo humano que traspasa todo límite. Para Croato, entonces, tenemos en este relato un texto mitológico o mítico, con rasgos míticos, de fundación, pero que está en un ejercicio, como les decía, crítico. Hay un gran despliegue de ironía a la tradición mesopotámica sobre la fundación de Babilonia. Aquí se explica entonces el nombre de la Babilonia y
de una forma alterna, ¿no? La alternativa, ¿no? Que lleva a entender el relato como un contra Enuma Elish, como un contrarrelato de fundación del texto. El Enuma Elish, como les decía, presenta la fundación de Babilonia como la gran casa de los dioses, o la casa de los grandes dioses. Aquí tenemos un extracto sobre el Apsu, sobre las aguas donde habitáis, la contraparte del Ezarra que he construido sobre ustedes. Abajo, he reforzado el suelo para un emplazamiento. Quiero construirme una casa. Será una morada exuberante. Quiero fundar ahí dentro un templo, establecer celdas, fijar mi soberanía. Cuando vengas del Apsu para la asamblea, pernoctaréis allí. Allí los recibiré a todos. Cuando desciendan del cielo para la asamblea, pernoctaréis ahí. Allí se os recibirá a todos. Llamaré su nombre Babilonia, la casa de los grandes dioses. La edificaré con la habilidad de los artesanos, ¿verdad? Entonces, para Croatto es ante este relato de Enuma Elish, que el antiguo Israel conocería probablemente y de manera más directa al momento del ejercicio de dominación babilónica, es que surge Génesis 11:1-9 como una respuesta y como una alternativa. La noción de dispersar, ¿no? Desparramar, esparcir, diseminar, aparece también en los materiales proféticos como Ezequiel, donde se utiliza como parte de los oráculos de castigo o de promesa, en referencia al exilio. Recordemos que Ezequiel se ubica tradicionalmente como un profeta, ¿verdad? Que vive el exilio y su material surge por lo menos de esa experiencia o en ese contexto. El pueblo de Judá en esta realidad de Ezequiel termina dispersado, desparramado por todos los países, de donde también será recogido, de acuerdo a Ezequiel. La dispersión entonces no connota nada constructivo, sino que denota la pérdida de identidad de un grupo que antes formaba una unidad, ¿no? Y aquí está siendo utilizada ahora en referencia a Babilonia. Génesis 11:9, entonces ya puede ir concibiéndose como, si utilizamos estos términos, un relato contrahegemónico que disputa la ideología que ha sido impuesta desde las estructuras de poder. Aquí el relato está al servicio de un mensaje contracultural, así lo va a denominar Croatto. Croatto indica que es un contramito, el mito de la fundación de Babilonia desde la perspectiva de la Biblia, en el que los significantes y los valores de su equivalente mesopotámico son invertidos. La Babilonia del mito original es construida por los dioses por mandato de Marduk, quien le da el nombre. La del mito bíblico es construida por los primeros humanos por propia iniciativa, pero es nominada por Yahvé con un nombre fatídico. El nombre mismo cambia sustancialmente el sentido, ¿verdad? En estos relatos. En el mito del nombre de la ciudad originario, ¿verdad? Puerta de los dioses, es la sugerencia principal que defiende la perspectiva ideológica. En el texto de la creación babilonio, esta Babilonia, esta puerta de los dioses, tiene un prestigio, ¿no? De primordialidad, porque se liga al momento de creación en la boca de Marduk mismo. O sea, Babilonia surge cuando surge toda la realidad querida por los dioses y las diosas, ¿no? En un momento primordial. Implica entonces que Babilonia es tan antigua como el cosmos y es tan ordenada como este. Frente a este contexto religioso cultural, la nominación que Yahvé hace en Génesis 11 está cargado de ironía y de desprecio, ¿no? Al llamarle no puerta de los dioses, sino confusión. Entonces, ¿qué leemos? Vamos a ver, yo he estado hablando un poco sobre la relación de este contenido narrativo y su vinculación con el entorno, especialmente con el contexto babilonio. Ahí me estoy adelantando un poco. Vale la pena preguntarse, ¿verdad? Como les decía al inicio, ¿qué tipo de relato es este que tenemos en Génesis del 1 al 11 y especialmente en el capítulo 11? Bueno, toda esta relación con la literatura y el pensamiento babilónico es una de las formas en que los investigadores y las investigadoras tienen de dar sentido a este relato que habla de una antigüedad remota, pero incorpora lenguaje y experiencias de una
de un momento histórico concreto que puede ser el del exilio babilónico. Para explicar esto, también utilizan las formas literarias convencionales del mundo antiguo relacionado a la Biblia, y una de ellas es el estilo literario relacionado a los relatos de los orígenes. Así, por ejemplo, el relato bíblico de la Torre de Babel y resto de relatos como el diluvio, como el texto de la creación, el mismo texto, el mismo motivo del vivir y de la juventud que encontramos en Génesis 2:3, es ubicado en una forma de escritura denominada usualmente por la exégesis como la historia de los orígenes. La historia de los orígenes es una convención literaria, una forma de escritura. Aquí lo planteo, ¿no? Una forma antigua de literatura que nos narra acontecimientos, situaciones, expectativas del presente a partir de su representación en un pasado remoto, en un pasado primigenio, en un pasado fundante. ¿Cuál es la función? Explicar los orígenes de prácticas, de pensamientos, explicar la legitimación o criticar, por ejemplo, instituciones y grupos. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, esta es una literatura que tiene implicación social al estilo de la propaganda política, pero que mira a un pasado sin historia, a un pasado fundante para colocar sus temáticas importantes. Por ejemplo, en Génesis 2:3 tenemos una mención sobre cómo van a tener, sobre los procesos de parto. Los relatos de las historias de los orígenes, al explicarse en una realidad concreta, cotidiana, por qué hay tanto dolor en los procesos de parto, intentan explicar el génesis de ese parto en un momento remoto, antiguo. Ahí en el Génesis 2:3 visto como un castigo, ¿verdad? Ahí se le añade un juicio de valor. En Génesis 11, entonces, tendríamos una explicación a la pregunta de dónde viene la ciudad de Babilonia y todo el proyecto político que representa. Y la respuesta de la ideología babilónica es: viene desde la fundación del mundo. A Babilonia no lo fundaron, no la construyeron seres humanos, la construyeron los dioses. Y por ende tiene todas las características ideales que vienen del mundo divino. Pero los autores del texto bíblico se plantan delante de esta ideología y dicen: no. El Babilonia sí fue fundada en los orígenes, pero fue fundada no como una puerta de los dioses, sino como un espacio de confusión que debe ser dispersado y que Yahvé ha dictado ya como un proyecto fallido. Entonces, las realidades actuales son remontadas a un pasado fundante y explicadas desde ese pasado fundante. Por eso, hablamos de relato mítico y de relato con tintes etiológicos. Su intención es interpretar realidades significativas y dramáticas, remontándolas a un punto originario donde la acción de una divinidad las instaura o crea un modelo del actuar humano, positivo pero también negativo en este caso. Bueno, tanta insistencia en vincular este texto con la dimensión histórica. Y voy brevemente a revisar y a mencionar algunos elementos que nos ayudan a explicar por qué cuando leemos Génesis 11 del 1 al 9 estamos ante lo que parece ser realidades concretas que podríamos de alguna u otra forma determinar dentro de la vida del antiguo Israel. Por ejemplo, el texto refleja a un Israel como pueblo dominado. El antiguo Israel vive diferentes momentos de dominación imperial. Hay un control del imperio egipcio, especialmente en el segundo milenio, antes de la era común. Hay un auge del imperio neoasirio que controla el territorio de Israel y de Judá desde el siglo IX hasta el siglo VII al menos, y que implica la destrucción del reino, de lo que llamamos el reino del norte en Samaria. Hay una dominación babilónica que puede hacerse palpable desde el año 601 al 538, que incluyó la destrucción del templo, del recinto, ¿verdad? Del culto, también de la institución de la monarquía, o sea, destituyó y destruyó el linaje monárquico en el sentido de la organización política. Desestructuró también, el episodio de Babilonia es una desestructuración de la sociedad judaica, de sus esquemas, de sus estructuras de pensamiento, de su cosmovisión. Muda la concepción inclusive religiosa. La experiencia de dominación palpable en todas estas décadas, en todos estos siglos, va sembrando también la semilla de la resistencia.
del anhelo de la libertad, del anhelo de la transformación, de la inversión de las circunstancias, que se van a proyectar poco a poco poéticamente en la literatura. Y es que, ¿cuál es la ideología que se va colocando? Tenemos una interesante inscripción que habla de las formas de dominación asiria, en este caso relacionadas a uno de los emperadores más famosos, Sargón II, emperador entre el año 722 y 705, ¿no? 722 es la fecha en que se sugiere es la destrucción del antiguo Israel, el reino del norte, asociado a los reyes Omri, Ahab, a la reina Jezabel y a todos estos grupos en el libro de los reyes. ¿Qué dice Mario Liberani sobre Sargón? Dice: agentes de 4 partes del mundo, de lengua extranjera y de idioma incomprensible, habitantes de las montañas y los llanos, súbditos de todos de la luz de los dioses y del Señor de todo, yo transporté por orden de Asur, el Dios, ¿no? Mi Señor, y por la potencia de mi cetro. Yo hice que se convirtieran en gentes de una sola lengua y les establecí allí. Bueno, ¿verdad? Pero aquí tenemos la mención muy interesante de la dominación imperial vinculada a la imposición de una sola lengua, solo discurso. Así como Israel es un pueblo con una historia de dominación, es un pueblo que aspira claramente a la liberación, ¿verdad? Son 2 caras de una misma moneda. La tradición del éxodo, por ejemplo, es concebida, ¿verdad?, como respuesta a la presencia dominante de Egipto desde el 2.º milenio, intermitente en el primero. Isaías 14, que ya leímos, es una denuncia poética a la opresión babilónica y un castigo y un anuncio y una celebración del castigo por su violencia, como lo dice el texto. El canto de Nahum, el profeta posexílico, ante la caída de Nínive, es también ejemplarizante de lo que suscita la dominación imperial en los pueblos dominados. Nahum dice así, leo el lenguaje tal cual está: ay de la ciudad sanguinaria, toda ella mentira, repleta de rapiña, de incesante pillaje, chasquido de látigos, estrépito de ruedas, caballos que galopan, carros que saltan, caballería que avanza, llamear de espadas, centellear de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, cadáveres sin fin. Se tropieza aún en cadáveres. Aquí estoy contra ti, dice Yahvé, levantaré tus faldas hasta tu rostro, mostraré a las naciones tu desnudez, a los reinos tu vergüenza, arrojaré inmundicia sobre ti, te desharé convertida en espectáculo. Y así todo el que te vea huirá de tu presencia diciendo: asolada ha quedado Nínive, ¿quién se apiadará de ella? ¿Dónde buscará quien la consuele? ¿Verdad? Que hay un texto de escarnio relacionado a una fuerza político dominante ya caída. Entonces, ante un contexto de dominación, un pueblo que denuncia y que resiste, podemos leer este texto de Génesis 11 como una crítica al imperialismo babilónico, ¿no? El texto es, para algunos autores, una construcción que celebra con gran probabilidad la caída de los babilonios ante los persas en torno al año 540-538. Situado en los orígenes, el texto dictamina que dicho proyecto desde los inicios está destinado al fracaso. El trauma de la invasión babilónica no está solamente retratado en esta sección. Hay eco en Jeremías, en Reyes, en Lamentaciones, en Joel, inclusive en el Apocalipsis de Juan, ya en la tradición del Segundo Testamento. El texto carga una ideología de resistencia y de denuncia, potencialmente, ¿no? Del abuso imperialista, de las prácticas políticas que centralizan el poder y obligan a los pueblos a vivir bajo un régimen único. En una dimensión ya teológica, para ir terminando, podemos explorar significaciones de este material, ¿no? El relato presenta a Yahvé como un personaje fundamental en su segunda parte. Yahvé mira, dialoga internamente, denuncia y confunde como acto de castigo y de liberación. La elaboración de Yahvé como personaje es una imagen asignada por el grupo que escribe el relato. Desde su perspectiva teológica, Yahvé se opone al proyecto de Babel. Denuncia su deseo de llegar hasta el cielo y dispersa como forma de oponerse al proyecto de congregar bajo un solo labio. Tras esta elaboración literaria es posible identificar por ende un discurso teológico. Yahvé, el Dios de Israel, está en contra del proyecto unificador de Babilonia
al darle el nombre de confusión, Yahvé dicta también su valoración de este proyecto y su destino. Babilonia representa un mal en el mundo y su proyecto va condenado al fracaso. El cuento de Génesis 11, 1-9, o el pequeño relato, se convierte en una formulación teológica, a partir de la cual se afirma que el Dios de Israel dicta la destrucción de Babilonia. En otras elaboraciones teológicas, por ejemplo, Babilonia es concebida negativamente como una de las bestias en la visión de Daniel 7. Una imagen, como les decía, retomada por el Apocalipsis de Juan, que usa este imperio para construir su idea del mal por excelencia y de las fuerzas que se oponen a Dios y a las cuales Dios opone y trae un final. El texto opone también el proyecto de Yahvé, inclinado a desafiar imperios, con el proyecto de Babilonia. Así lo vemos con los dos proyectos en las dos partes literarias, ¿no? Los versos 1-4, a la acción humana y a la acción divina en el 5-9. Aquí se afirma que Yahvé es el Señor del mundo y de la historia, no Babilonia. Croato indica en esta línea: para los exiliados y exiliadas, para los oprimidos y oprimidas por uno de los imperios, este texto produce un profundo impacto emocional, generador de una esperanza hacia un cambio radical en la historia. Para Croato, la confusión del lenguaje y la dispersión de los pueblos no son un castigo al ser humano, sino una bendición a estos mismos pueblos que, gracias a sus lenguajes propios, no pueden ser dominados por un poder central, ¿no? Y bueno, Croato continúa y dice: la dispersión de la gente de Babel no significa la pérdida de la identidad cultural, étnica ni política, sino lo contrario. Este relato es un mito de fundación que se contrapone con gran ironía a la tradición mesopotámica sobre la fundación babilónica, como ya lo vimos. Genera esperanza hacia un cambio radical en la historia. La Torre de Babel, por ende, esta cuestión me tapa acá, es un relato de intuición profética, podríamos verlo de esa manera. Denuncia la injusticia, anuncia el dominio de Dios en la historia, abre un sentido a la esperanza. La salida de Babel es una antidispersión, devuelve a los pueblos a sus países y a las lenguas de donde los tomó Babilonia. En otras palabras, es la transformación del caos en cosmos, como en la creación. Este relato podríamos releerlo hoy o comprenderlo hoy desde, por ejemplo, una perspectiva de, no sé, ¿verdad?, de la voz de los dominados, de la voz de los nadies, ¿no?, de las nadies que sufren día tras día las consecuencias de los poderes dominantes. Y con esto quiero cerrar entonces con este poema de Galeano que nos ayuda, yo creo, a poder ver la otra cara de la historia, ¿no? En cierto sentido, el otro rostro de los grupos que emergen aquí, denunciando de una u otra forma la suerte de los dominados y las dominadas. Galeano dice en su poema de los nadies: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que les mata. Recordamos la voz de los nadies entonces en Isaías, al menos en su representación literaria. ¿Cómo cesó el tirano? ¿Cómo cesó el sobresalto? Quebró Yahvé la vara de los malhechores y el bastón de los déspotas, que golpeaba a los pueblos con saña, golpes sin parar, que dominaba con ira a los pueblos, acosándoles sin tregua. Está tranquila y quieta toda la tierra, prorrumpe y celebra grandemente. Bueno, eso sería entonces de mi parte. Hansel,
Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias. Y también sé por el esfuerzo de salud. Muchas gracias por ilustrarnos en esta tarde-noche, por las provocaciones hechas y por los vínculos de distintas disciplinas, ¿verdad? Como lo vemos también aquí en el estudio de las ciencias bíblicas. Quisiéramos entonces invitarles a que podamos plantear nuestras preguntas, nuestros comentarios. Podemos levantar la mano a quienes estamos aquí en la sala de Zoom o escribir en tal caso en el chat si quisieran que lea la pregunta. Igualmente a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook para que puedan hacer sus preguntas en la publicación en esta transmisión y que podamos conversar. Entonces, queda el espacio abierto para preguntas, para comentarios, primeramente para quienes estamos aquí en la sala de Zoom. Vamos a ver quién se anima primero a romper el hielo. El hielo. Eli. Que no rompa mucho el hielo porque ya está muy roto el hielo. No, muchísimas gracias, David. Realmente encontré tu presentación fascinante, la forma en que articulas este texto antiguo con todas sus dimensiones literarias, históricas, bueno, y simbólicas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y la actualización de ese tema. Creo que el enfoque político, el enfoque sociopolítico abre las perspectivas del texto, ¿verdad? Estamos acostumbrados a leer estos relatos buscando casi líneas morales, ¿verdad? De cómo vivir o qué fue lo que Dios hizo, por qué castigó el castigo, y no pensar en estas dimensiones sociales y cómo la vivencia del pueblo de Israel se ve reflejada en estos textos. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que es una dimensión casi apocalíptica del relato, ¿verdad? En el sentido de que es Dios interviniendo en la historia, ¿verdad? Para romper este poder que parece ser totalmente inquebrantable, ¿verdad? Y algo que estaba pensando, y tal vez esto es hilar muy fino, pero pensando más en la actualización del texto, es cuando hablamos de Babel, cuando hablamos de esa torre, cuando hablamos de quienes la construyen, pensamos como si fuese un bloque hegemónico, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una ciudad se compone de quienes son los trabajadores, de quienes son los jefes, de quienes son los dirigentes, ¿verdad? Entonces, hay también opresión al interior de Babel, ¿verdad? No solo los pueblos que dominan esta ciudad o este imperio, ¿verdad? Pero quienes forman parte de él, quienes son obligados e inclusive incorporados a una forma globalizante de pensar, ¿verdad? Que somos parte de un proyecto. Y eso me parece que tiene mucha vigencia, porque quizá no hablamos hoy de estos imperios, ¿verdad? Digamos que el concepto de imperio hoy también se transmite a través de las ideas y de los medios de comunicación y las formas de pertenecer o de ser persona hoy, ¿verdad? ¿Y a qué proyecto me vinculo? Y creo que este relato, como vos lo has presentado, es esperanzador. ¿Y quién lo diría, verdad? Es esperanzador. Porque la última palabra no la tienen quienes controlan la palabra, ¿verdad? Sino el proyecto divino que está a favor de los pueblos, de la vida que se gesta en esa diversidad, en esa, ¿verdad?, libertad que se permite cuando uno se aleja de estos proyectos hegemónicos. Pero bueno, es más, no es una pregunta, pero me gestaste una serie de ideas y de imágenes a través de esta presentación y quería, no sé, como tus comentarios al respecto.
Sí, gracias, profe. Sí, yo creo que ¿verdad? Quienes han encontrado, yo sí te acrobato mucho, ¿verdad? Por el trabajo que él ha hecho, pero muchas personas han encontrado en ese texto ese germen, ¿verdad? Que inclusive anima en cierto sentido lo que se desarrolló en la teología de la liberación en torno al Éxodo, ¿verdad? Es una tradición que es subversiva en el sentido de que ya le va plantando cara a un poder político concreto. Bermejo Rubio, que escribe un texto sobre la invención de Jesús de Nazaret, es muy interesante porque en una de sus afirmaciones de la reconstrucción del contenido textual, Bermejo va a afirmar que las tradiciones sobre Jesús sufren una suerte de domesticación, ¿verdad? No lo dice solo Bermejo, yo es que estoy recordando Bermejo, pero él plantea que la literatura sufre por distintos condicionamientos históricos y sociales una domesticación, y que esa domesticación se traslada a la tradición interpretativa, a la herencia de la lectura sobre Jesús como una figura domesticada, y entonces Jesús es una figura que se recuerda como un modelo piadoso de una espiritualidad tal vez volcada hacia la dimensión individual e interna. Y por ende, muchas de sus relatos, del contenido de las palabras, de las acciones, son despojadas de su relevancia social y política. En cierto sentido, eso tiende a suceder con la literatura de Génesis 1 al 11, ¿verdad? Las personas encuentran relatos extraños, encuentran relatos que no saben dónde colocar, cómo interpretar. Tendemos usualmente a moralizarlos, ¿verdad? Qué barbaridad que la gente de la Torre de Babel quiso llegar hasta el cielo, donde Dios, eso solo le pertenece a Dios y la tierra, ¿verdad? Pasa con Génesis 2:3, pasa con el mismo relato del diluvio, que se nos despoja de esas herramientas para poder percibir esta literatura como una literatura que está teniendo implicaciones importantes para la realidad y la vivencia cotidiana. O sea, podemos ahí debatir de si esto viene de los grupos de poder dentro de Israel que están experimentando, percibiendo las estructuras de dominación, como pasa con cualquier élite local pequeña en disputa hegemónica con las grandes élites externas, ¿verdad? Pero sin duda alguna, a nivel literario, el texto es despojado de su dimensión política, pues cuando no sabemos qué hacer con ese contenido, ¿verdad? Necesariamente. Y volver a darle un contenido concreto, vinculado a las expectativas nacionalistas de este grupo, puede llevarnos también a encontrar en estas tradiciones formas en que el discurso religioso sea relevante también para la vida social y política de los pueblos hoy, ¿verdad? Y, o sea, quienes encuentran en el texto una fuente, tienen la oportunidad de poder, como por eso citaba el Éxodo, ¿verdad? De poder reconfigurar sus proyectos vitales a partir de este tipo de tradiciones. Y es naturalizar algo que se nos ha despojado. Por eso yo usaba el ejemplo de Rebelión en la Granja. Cualquier persona extrae el texto de Rebelión en la Granja de la historia del siglo XX y lo que tiene es un texto de perros, de cerdos, de chanchos, de gallinas, de caballos peleando en una granja. No tiene una crítica mordaz de un tipo que era vinculado a proyectos socialistas y de izquierda, reflexionando, rasgándose las vestiduras por el fracaso de un proyecto que buscó aspirar a la dignificación y a la asignación del poder de los dominados de siempre, digamos, y dominadas, que es, digámoslo así, la semilla ideológica de cierto sentido de la revolución rusa. Y uno lee solo caballos y gallinas, es lo que pasa mucho con los textos de la Biblia, ¿verdad? No tenemos la manera de tejer esos puentes, o por lo menos no hemos sido entrenados y entrenadas. Y el Babel metodológico que incorporé yo en la presentación, esta confusión es en cierto sentido una búsqueda por incorporar la exégesis
en servicio de este debate, ¿verdad? Y lo que sea que se nos va abriendo en el horizonte desde las distintas realidades en que lo leamos. Entonces, pues es un intento, no es ni nuevo ni mucho menos, pero sí creo yo que ayuda pues, a colocarnos en esta caminata donde el texto bíblico se hace relevante dentro de las realidades sociopolíticas difíciles que vivimos actualmente, ¿verdad? En el continente. Ay, gracias, sí. Muchas gracias, David. ¿Alguna otra persona aquí en la sala que quiera comentar, que quiera dar sus puntos de vista, alguna pregunta? Gustavo, veo que levanta la mano desde Perú. Buenas noches, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, gracias, profesor Castillo, por la interesante conferencia. Muchas gracias. Y a mí me gustó mucho poder ver el texto con otra óptica, ¿no? La profesora Elizabeth decía hace un rato, se mira siempre desde un punto de vista que hemos de alguna manera heredado, ¿no? Pero mirarlo desde un punto de vista más sociocrítico y crítico de la historia, como un texto, yo había apuntado, más contracultura, ¿no? Contestatario a ese relato ideológico propagandeado, ¿no? Por la religión oficial, por el Estado oficial, etc. Y pensaba, al final, pensaba en esta frase pequeña que está en Lucas, ¿no? De arriba del trono de los poderosos, que a mí me hace mucho sentido como una frase muy profética en el sentido de anuncia y denuncia, ¿no? Ese derriba del trono de los poderosos, y pensaba que ese derriba, esa voz que aparece al final del texto bíblico, ya en Lucas, cuando se empieza la buena noticia, no sería posible si no comenzara desde el profetismo, ¿no? En el Antiguo Testamento y yendo mucho más atrás, ¿no? Esas voces proféticas que siempre están diciendo, ¿no? Derriba del trono los poderosos, y aquí está hermosamente puesto en el texto, ¿no? La torre no se cae, y es lo que me llama la atención, la torre no se cae, sino que se detiene. Y ahí se derrumbó, ¿no? El poder de los grandes, la soberbia, el orgullo. En ese caos, en ese no poder construir juntos, se acaba. Y eso es lo que a mí me hace bastante sentido. Uno esperaría, imaginándose, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento que fulminara la torre con un rayo, ¿no? Que de alguna manera acabaran todos destruidos, qué sé yo, un buen terremoto, pero ha sido tan sutil, ¿no? Simplemente la confusión provocada por el orgullo y no hay más poder. Y ese sentido profético que aparece poéticamente en el texto, o sea, poder verlo ahora desde el punto de vista, gracias a lo que usted ha explicado, a mí me hace bastante sentido. Entonces, otra vez, muchas gracias, profesor David. Gracias, Gustavo. Un gusto saludarlo. Y pues sí, ¿verdad? Yo creo que la mención de Lucas es muy interesante, más cuando recordamos el Magnificat. El gran contenido del Magnificat podría leerse en una línea, ¿verdad? Como esa celebración de la inversión de las realidades de dominación, ¿verdad? Y aunque las inversiones podremos leerlas de manera problemática, y ahí tenemos que incorporar ya un ejercicio hermenéutico concreto, porque la inversión puede llevarnos a aspirar a organizar estructuras de dominación ahora, ¿verdad? Desde nuestra posición hegemónica, pero el lenguaje de inversión es un lenguaje que busca sin duda alguna, o que aspira a la transformación de situaciones que son consideradas opresivas, y que cuando uno empieza a hacer la línea de conexión entre las distintas tradiciones, uno encuentra una aspiración recurrente, ¿verdad? Los intérpretes y las intérpretes de Génesis 1 ven en la frase de caos y cosmos una conexión con Jeremías cuando habla del caos delante de la destrucción babilónica, ¿no? Y van planteando cómo la creación de Dios en Génesis 1 es más bien la aspiración a la reorganización del pueblo después de la debacle política. Si seguimos ahí, nos encontramos la tradición de Éxodo, nos encontramos los grandes cantos de liberación de las mujeres, ¿no? En Miriam, en Ana, en María,
que son estas aspiraciones de transformación de la realidad concreta, ¿verdad? El mismo Apocalipsis tiene tantos motivos del libro del Génesis y del Éxodo vinculados con el profundo anhelo del cese del sufrimiento y del dolor, ¿verdad? En frases poéticas. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento. Es la aspiración a una sociedad nueva donde no haya el drama social, ¿verdad? Y es una aspiración orientada, transmitida, cubierta por el discurso religioso. Por ende, pues no es descabellado pensar eso de Babel, y no es descabellado pensar que va a tener eco en comunidades que puedan leer hoy este texto desde esa clave, ¿verdad? Más si seguimos la lógica del ejemplo que yo coloqué ahí, que hay muchos, ¿verdad? De Galeano, de los nadies y las nadies, ¿verdad? En la historia. El Israel que no era nadie en la historia, menos frente a Babilonia, con una historia antiquísima, un poder militar avasallante y una cultura también sobrecogedora, y pues bueno, ¿verdad? Que con los rostros que puede expresar, no solo de avance cultural, sino de dominación y de conquista. Pero yo creo que esa frase de Lucas es muy ilustrativa de una agenda de temática que podemos percibir, ¿verdad? Que ya en cierto sentido la explora en los años 70 Thomas Hanks, ¿verdad? Con su texto de Opresión y Liberación, alineado a la teología de la liberación, ¿verdad? Es lo que se ha hecho en la teología de la liberación, obedeciendo a la coyuntura desde donde se lee el texto, ¿no? Que tiene sus estructuras sociopolíticas denunciables y los grandes dramas humanos relacionados a ellas, ¿verdad? Hoy podemos hablar, por ejemplo, de las terribles experiencias de migración que vemos, por ejemplo, acá en Costa Rica como puente, que vienen desde el Darién, desde el sur, personas de África, del Caribe, de Ecuador, de Colombia, pasando los grandes dramas de la travesía, producto de formas hegemónicas de dominación, de poderes, ¿verdad?, políticos que condenan a las personas al hambre, a la violencia, a la exclusión, y por ende las llevan ¿verdad?, a vivir realidades sumamente dramáticas. Entonces hay vinculaciones que uno puede tejer, y aquí por lo menos nos ayuda la literatura, ¿verdad?, para quienes la Biblia se convierte en un texto fundante. Así que sí, es verdaderamente interesante. Muchas gracias, David. Tenemos espacio más para alguna pregunta acá en Zoom. También Karen está atenta de si hay preguntas, saludos, comentarios en las redes sociales. ¿Alguna persona más? David, tal vez particularmente me llama la atención el hecho de que el ver elementos propiamente detrás del texto, lo que decías, esa dimensión de carácter político, hace que muchas de las maneras en que tradicionalmente nos acercamos a la Biblia se conviertan en lecturas ingenuas. Digo en lecturas ingenuas porque pretendemos obviar las dimensiones ideológicas, políticas que están ya presentes en el texto y que se conectan con nuestras realidades, porque también hay presupuestos ideológicos y políticos con los cuales leemos los textos. Entonces, esa conexión de decir, bueno, ninguna lectura es neutral del todo, sino que tenemos ya una intencionalidad a la hora de acercarnos, nos hace darnos cuenta de que esta aproximación que nos presentas logra conectar dos realidades y logra hacer que un texto del pasado cobre vida en una nueva lectura. Entonces, ese elemento es muy importante a la hora de recuperar y de formarnos en el ámbito del estudio de la Biblia en un sentido interdisciplinario, múltiple. Me parece que por allí, al menos algo que me deja esa lectura es superar, esta propuesta de hoy es superar las aproximaciones ingenuas como si fuesen las únicas. Más bien, esa pluralidad de sentidos nos ayuda
a acercarnos y a escuchar las otras voces, ¿verdad? Que también se aproximan al texto. Es algo que me quedó resonando ahorita. No, y yo creo que es interesante volver a esa pregunta, ¿verdad? Sobre las posturas de lectura y lo que podríamos llamar, ¿verdad? Conseguir como una lectura tal vez ingenua o sesgada. Por eso yo al principio cuando pensaba en este tema, yo quería que no se me olvidase comenzar con las dos, lo que yo vería como las dos dimensiones y cómo podemos concebir lo sociopolítico, ¿verdad? Porque lo sociopolítico se convierte en una característica de cualquier grupo social en la historia. Hay un marco histórico con una organización política y unas condiciones sociales de relación, ¿verdad? Y la Biblia, por una u otra razón, ha tendido a ser despojada de esas dimensiones y se ha privilegiado otro tipo de sentido. Pero la exégesis nos devuelve allí, ¿verdad? Y la exégesis desde sus orígenes ha insistido en reconstruir, ¿verdad?, las instituciones sociales del antiguo Israel, el entorno en sus relaciones económicas, en sus dinámicas militares. De una u otra forma, ¿verdad?, la exégesis nos obliga a pasar por este tipo de reflexión vinculada a la preocupación histórica, social, política del material bíblico. Tal vez en América Latina, no solamente hemos querido ser atentos y atentas a situar el texto en sus condiciones ideológicas fundantes, sino a preguntarnos hoy cómo podemos concebir este texto como herramienta de denuncia, ¿verdad?, de ideológico-política o de afirmación de proyectos que asumimos que pueden ser beligerantes o pueden ir contra, como decía Gustavo, contraculturalmente y convertirse en algo contrahegemónico y por ende peligroso para el orden social imperante. Pero en la segunda dimensión tenemos una elección hermenéutica, ¿no? Tenemos, o partimos de un lente intencional que asumimos. Si yo quiero leer en resistencia a los órdenes de dominación, ya yo estoy eligiendo un punto de partida interpretativo, un sesgo, ¿verdad? Y pues bueno, como intentamos dentro de la disciplina, es que ese sesgo no sea la única voz que hable del texto, sino que las otras herramientas, la reconstrucción del mundo antiguo nos permitan, en cierto sentido, entrar en diálogo con esas voces que están en el texto. A veces tendremos éxito en algún momento. En otras imperará más nuestra postura ideológica que la ideología que el texto plantea transmitir, ¿verdad? Y siempre es un diálogo o debate, diría yo. Por eso es tan importante metodológicamente en algún momento pues tener claridades con esos puntos de partida, con las herramientas que aplicamos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si Babel lo que está haciendo es una apología a los grupos dominantes dentro del antiguo Israel que van a reproducir más adelante un pequeño Babel en términos de un orden explotador dentro de la sociedad del Israel, digamos, antiguo, el Judá antiguo, pues estamos en las mismas, que es verdad. Entonces siempre hay que tener el ojo abierto, ¿no?, ante los límites de nuestros discursos, los límites de nuestras herramientas y también hacia dónde se dirigen, ¿verdad? Como aspiraciones. Antes de darle la palabra a Eli, me parece que el profesor José Enrique abrió el micrófono. No sé si iba a comentar algo, José. No te escuchamos, José, estás apagado. Sí, se cerró ahora. Ahora sí. No, fue un error de dedo, discúlpame. No, perfecto, no, igual. Gracias. Lo veía para darte la palabra. Eli. Gracias. Que se me olvidó, perdón, lo que iba a decir. Bueno, mientras tanto... Bueno, ya me acordé. Es que esto último que dijiste, David, me hizo pensar, porque no es solo el Babel que está allá afuera, es el Babel que tenemos la potencialidad de ser o de tratar de construir entre nosotros y nosotros, ¿verdad? Es decir, la torre que buscamos construir. Creo que eso que vos decías, bueno, Babel puede estar dentro de el pueblo de Israel y de las propuestas hegemónicas que se buscan construir, al igual que en nuestros contextos, ¿verdad? Creo que es una advertencia continua ad intra y no solo para apuntar el dedo
al que está afuera, ¿verdad? Por eso es que, ¿verdad? Hay que tener muy claro los proyectos, digámoslo así, político-teológicos o religiosos, desde los cuales se parten, porque no sabemos qué vamos a encontrar en el texto bíblico, ¿verdad? Y entre más escarbemos, puede que distintas dimensiones literarias o distintas reconstrucciones históricas nos lleven a, digámoslo así, robustecer nuestras posturas o a cuestionarlas o a matizarlas o a complejizarlas. Yo recuerdo con la mención, o sea, la mención de Babel es ilustrativa, pero en la discusión de la hermenéutica latinoamericana, el éxodo es paradigmático en esos debates, ¿verdad? El éxodo se convierte en paradigma liberador porque cuenta un relato de un grupo de esclavos y esclavas que son liberadas de un poder opresor, digámoslo así. En cierto sentido, hay allí ya un planteamiento teológico y un planteamiento de aspiraciones de lo que debe ser la sociedad, claro. Pero ¿qué es lo que decía en los y las hermeneutas postcoloniales de los 80? Pero sigan leyendo después de Éxodo 3:7. ¿Qué pasa con un proyecto que denuncia la dominación egipcia, pero legitima el control del territorio de Canaán? Yo digo los postcoloniales, porque es uno de los debates, pueda que haya otros. Es también lo que ha llevado a algunas lecturas altamente ideologizadas en la hermenéutica latinoamericana a sospechar del mismo texto, ¿verdad? O a decir, no, mira, es que el libro del Éxodo es escrito desde la corte judaica y por ende hay que sospechar de ese material. Eso tiene que replantear nuestras formas de concebir qué es el texto bíblico y cuáles son las complejidades dentro de la misma dinámica, ¿verdad? Social, de las aspiraciones. Hay muchísimos ejemplos de esto y por eso yo creo que la hermenéutica contextual, cuando habla del ver, juzgar y actuar, el momento de juzgar no es un momento de escuchar al texto como orientador sin discutir con el texto. Porque el texto como consejero, ¿verdad? Como medida para juzgar la realidad, nos puede llevar a replicar ideologías y proyectos que pueden, ¿verdad?, ser más bien proyectos e ideologías que estamos denunciando, debatiendo. Y el juzgar se convierte en un debatir, en un intercambiar perspectivas y posturas, en un interrogar al texto por su ideología. En cierto sentido, ya lo plasma también Elsa Tames en su obra sobre Timoteo. Elsa Tames tiene ya no 3, sino 4 momentos, y lastimosamente se me escapa. Yo por ahí lo había retratado en su momento, pero ella dice, ya de verdad, en los años 2000, ella dice, ver, juzgar, no sé si meditar o reflexionar o algo así, y actuar, ¿verdad? En este clásico método de la teología de la liberación, para simple y sencillamente no tomar el texto de manera inocente en términos ideológicos y develar sus limitaciones ideológicas. Claro está, la hermenéutica de la liberación ha ido dando un giro en el que el texto ya es sospechoso porque dependiendo de la teoría viene de los círculos hegemónicos. Yo con eso siempre recuerdo un texto que leímos estudiando en la universidad, también escrito por Croato, que es sobre Atrahasis, y yo lo olvidé, lo había asignado al profe José Enrique, seguro recuerda. Es sobre el relato de Atrahasis, y lastimosamente no lo recuerdo, yo lo uso en Introducción a la Biblia. ¿Qué es lo que plantea Croato? El texto de Atrahasis habla de la creación del ser humano para el servicio a los dioses. Es un relato fundante de creación. Pero lo que Croato explica en una primera instancia es, aquí tenemos a los poderes de turno babilónicos diciéndole a los humanos, a la gente normal, que han sido creados para servir a las autoridades, en el rey, la corte. Pero ¿qué dice Croato? Pero ese texto que en teoría es construido ya con una perspectiva ideológica
identificable y ¿verdad? Como una legitimación del servicio de las personas a los poderes de turno, dice Croatto, tiene una falla, no tiene una falla, tiene una reserva de sentido por su dimensión literaria. Y él dice que es que los humanos son creados de un Dios, que es el Dios de la rebelión en contra de los dioses del jefes del panteón. Entonces Croatto dice, qué curioso, tenemos un grupo humano creado para servir, pero creado con la sangre de un Dios que es un Dios rebelde ante las tareas de servidumbre. O sea, dice Croatto, la humanidad tiene en su creación toda la semilla de la rebeldía. Es muy curioso, ¿verdad? Pero son de nuevo los juegos, las formas en que la dimensión literaria, la dimensión histórica que podamos reconstruir, ideológica, la perspectiva política desde donde interpretamos, se encuentran. Todas esas dimensiones se encuentran para generar sentido. Y no quedarnos solamente en decir, no, este es un texto que viene de los grupos que mantienen el orden y su poder y se quedó allí, ¿verdad? Y no tiene posibilidad de lectura. Es interesante. Muchas gracias, David. Karen, no sé si tenemos algunos saludos, alguna pregunta desde Facebook. Tenemos una pregunta de José Francisco Calix, que dice, ¿en qué versión se lee que eran de un solo labio? Y continúa, ¿por qué no es lo mismo un solo labio que un solo idioma? ¿Cómo se lee en griego y sobre todo, cómo se lee en hebreo? La base acá no sería el griego, ¿verdad? Por el tipo de material que tenemos, eso es que le llaman la Septuaginta. Y la traducción no es una traducción literal, ¿verdad? Es como pasa en muchísimos textos de la Biblia, es una traducción de sentido. ¿Cuál es el respaldo más sólido? El que yo leí con el texto de Sargón, digámoslo así, ¿verdad? Para no entrar ahorita en mucho detalle técnico, ¿verdad? Como Sargón dice, reuní a los pueblos y los coloqué bajo un solo labio, bajo un solo lenguaje, bajo un solo idioma. Es una afirmación más ideológica que si es español o si es acádico o si es hebreo, ¿verdad? Entonces es ese tipo de uso, ¿verdad? Hasta podría ser eufemístico, en cierto sentido. Pero lo que queremos sugerir con el único labio es que a lo que hace referencia es a esta formulación discursiva y no idiomática, ¿verdad? En sentido formal. Y bueno, ahí habrá probablemente comentarios del Génesis, les dirán ustedes cuál es el término que se utiliza y sus relaciones. Muy bien. David, muchísimas gracias por el trabajo de sintetizar muchísimos elementos allí para poder conectar elementos bíblicos, técnicos y también de carácter social, político, espiritual, porque están vinculados en nuestras lecturas de la Biblia. Esto es algo importante y que en el mes de la Biblia que hemos cerrado la semana anterior, pero que lo estamos haciendo hoy con tu presentación, también tratamos de mostrar la manera en que aquí en la UVL tratamos de leer la Biblia desde estas amplias dimensiones de la cultura. No sé si quieres decir algo para finalizar. No, nada. Muchas gracias por la invitación. Las personas que se unieron a la llamada de Zoom y al Facebook, pues agradecerles la conversación y pues si hay alguna pregunta de nuevo, algún comentario, alguna reacción, también pueden escribir a mi correo y con mucho gusto ahí podemos seguir la conversación. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y todas. Que pasen una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, David. Gracias.